Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ar12, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, la respuesta de la República Islámica, la posible ampliación del conflicto, el asesinato del líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, el cierre del estrecho de Hormuz, las reacciones internacionales y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Estados Unidos e Israel atacaron el sábado a Irán. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que el líder supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques aéreos. La indignación por la ola de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se extendió a Irak y Pakistán. ¿Qué ocurre si los misiles alcanzan las instalaciones nucleares? Algunos analistas advierten sobre el riesgo de un tercer shock petrolero. Casas de Israel y Estados Unidos bombardearon el martes el centro de Teherán. Israel intensifica su fuego sobre el Líbano. El gobierno de Pakistán ha declarado la guerra abierta a Afganistán. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que evalúa una posible toma de control amistosa de Cuba. Y por supuesto vamos a comenzar el programa hablando del comienzo de la guerra en Irán. Tras varias rondas de negociaciones, Estados Unidos e Israel atacaron Irán afirmando que no podían permitir que un régimen terrorista tuviera armas nucleares, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al gobierno persa de amenaza existencial. Los primeros bombardeos apuntaron sobre todo contra decenas de líderes políticos y militares en un intento de sembrar caos y afectar la toma de decisiones de cara a la represalia. Israel informó más tarde que habían asesinado a 40 comandantes en un solo minuto. Además, también se destruyeron las defensas antiaéreas iraníes y decenas de lanzadores de misiles, mientras se afectaron las comunicaciones en todo el país. A su vez, Donald Trump advirtió que podría prolongar la operación y tomar el control de todo, o finalizarla en unos pocos días y volver a atacar dentro de unos años si decidían reconstruir sus programas, al tiempo que anunció que si las fuerzas iraníes se rindieran, evitarían una muerte segura y tendrían inmunidad. Asimismo, dijo que Irán no quería un acuerdo, a pesar de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció avances en la última ronda de negociaciones en Ginebra, informando que habían hecho propuestas que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos y demostrarían que su programa nuclear tenía fines pacíficos. Y Omán, que hacía de mediador, anunció que Teherán estaba dispuesto a no almacenar uranio enriquecido. De cualquier forma, se informó que la decisión de atacar se había tomado varias semanas atrás, y una vez comenzado el conflicto, Irán respondió bombardeando bases norteamericanas en toda la región, apuntando contra sus aliados en el Golfo. Estados Unidos e Israel atacaron el sábado a Irán, con el aparente objetivo de derrocar al régimen. La República Islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo. Varias ciudades fueron alcanzadas por la operación Furia Épica, dirigida principalmente contra el líder supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masoud Pezeshkian. En una extensa declaración, el presidente estadounidense Donald Trump habló sobre los ataques y enfatizó que el régimen terrorista de Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Hace poco, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo perverso de personas muy crueles y terribles. Group of very hard, terrible people. El dirigente republicano advirtió a los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las Fuerzas Armadas y a toda la policía que si deponen las armas gozarán de total inmunidad, pero de lo contrario se enfrentarán a una muerte segura. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó una operación conjunta que ellos bautizaron como Rugido de León, contra lo que dijeron una amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán. El ejército israelí reconoce haber atacado cientos de blancos militares iraníes y apuntado a varias reuniones de altos cargos en Teherán. Un oficial militar afirmó que varios altos cargos iraníes han sido eliminados el sábado. Irán ya había advertido que ante un ataque en su contra la guerra sería regional, y momentos después del comienzo de las hostilidades se reportaron ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar,
Omán, Jordania y Arabia Saudita, que advirtieron que tendrían derecho a responder. Además, Riad cuestionó los ataques en su contra, ya que había anunciado que no permitiría que Estados Unidos utilizara su territorio para agredir a Irán. No obstante, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, respondió que todos los objetivos eran legítimos, ya que eran bases estadounidenses, y más tarde las autoridades persas aseguraron que habían impactado 27, dejando alrededor de 200 militares norteamericanos muertos o heridos, aunque el Pentágono asegura que los daños son mínimos, y en las horas posteriores a la respuesta solo reconoció 3 fallecidos. Pero Irán apuntó sobre todo contra Israel, lanzando más de 200 misiles, y si bien la mayoría fueron interceptados, el gobierno de Benjamin Netanyahu reconoció impactos en varias partes del país, uno de los cuales hizo colapsar un edificio, provocando la muerte de una decena de personas. Posteriormente, Israel llevó a cabo un segundo ataque sobre Teherán y anunció la movilización de 100.000 reservistas, con el objetivo de aumentar la preparación en todos los frentes, mientras Donald Trump informó que habían hundido 10 buques iraníes. Pero más allá de los ataques cruzados, una de las consecuencias inevitables del conflicto era el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo y gas, algo confirmado por los guardianes de la revolución, que procedieron a atacar varios petroleros. Irán respondió el sábado ante la operación militar estadounidense e israelí en su territorio lanzando misiles a Israel. Periodistas de la France Press reportaron explosiones en Jerusalén y en varias regiones de Israel, y el ejército aseguró haber detectado disparos de misiles desde Irán. Las autoridades cerraron el espacio aéreo a los vuelos civiles, pero la respuesta iraní no se limitó a Israel. También lanzaron varias salvas de proyectiles contra casi todos los países del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos dispone de varias bases militares. Los misiles surcaron los cielos despejados del desierto, mientras columnas de humo se elevaban desde bases estadounidenses en Manama, Abu Dhabi y Doha. También lanzaron misiles a Dubái. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania afirmaron haber repelido ataques contra su territorio. Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo, lo que provocó la suspensión de numerosos vuelos a Oriente Medio. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó de objetivos legítimos todos los lugares implicados en operaciones contra Irán. Abogó por una desescalada y precisó en su entrevista a NBC que los ataques lanzados en represalia están dirigidos a las bases estadounidenses en la región. Además afirmó que el ayatolá Ali Jamenei está vivo. Estados Unidos desaconsejó a barcos comerciales acercarse a la región y los guardianes de la revolución iraní señalaron que el estrecho de Hormuz, que da entrada al Golfo Pérsico, estaba de facto cerrado. Trump ya había comunicado que lo mejor que podía pasar era que cayera el régimen iraní. Ordenó el despliegue más grande en la región desde la guerra contra Irak en el 2003 y en los días previos autorizó el retiro del personal no esencial de varias embajadas. Todas cuestiones que hacían pensar que la guerra era inevitable. Y sin embargo, Irán cometió un grave error al organizar una reunión de alto nivel en Teherán con la presencia del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que hacía meses que era seguido por la CIA. De esta manera, la operación comenzó con el asesinato de varios altos cargos con un solo ataque, incluido Jamenei. En un primer momento, Teherán negó su muerte, pero posteriormente fue confirmada por Donald Trump, que dijo que habían acabado con una de las personas más malvadas de la historia y que era una gran oportunidad para que el pueblo iraní recuperara su país. Y después de que el canal público iraní confirmara su fallecimiento entre lágrimas, el país reaccionó dividido, ya que hubo tanto celebraciones como muestras de dolor, que fueron mucho más importantes, al tiempo que las autoridades decretaron 40 días de luto y prometieron venganza, por lo que Trump volvió a amenazar con una respuesta militar sin precedentes. Jamenei fue reemplazado de forma interina por un consejo que asumió la jefatura del Estado, del que forman parte el ayatolá Ali Reza Arafi, el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni. Además, Israel también mató al jefe del Estado Mayor, al ministro de Defensa, al comandante de la Guardia Revolucionaria y al jefe de la Inteligencia Nacional. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, murió en los ataques aéreos. Se escucharon celebraciones en las calles de Teherán tras los informes de la muerte de Jamenei, el líder supremo de Irán desde 1989, mientras columnas de humo negro
se cernían sobre el distrito de Pasteur, donde habitualmente reside. Antes, el ejército israelí afirmó que mató a 7 altos responsables iraníes: el general Mohammad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor del guía supremo iraní Ali Khamenei, y el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh. Por su parte, la Media Luna Roja de Irán dijo el sábado por la noche que había registrado más de 200 muertos y casi 800 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. De las 31 provincias de Irán, 24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta, según informó la organización en un comunicado publicado por la agencia ISNA. Es el primer balance global del ataque lanzado el sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán. Celebraciones y derribo de estatuas del régimen frente a escenas de duelo y clamor de venganza. Así de divididos han reaccionado los iraníes ante la muerte del hombre que ha dirigido su país durante casi 40 años. Entre lágrimas confirmaban su muerte en la televisión oficial. Medios estadounidenses revelan más detalles del ataque. La CIA localizó una reunión de Khamenei el sábado por la mañana e Israel apretó el gatillo. En el bombardeo mataron también a la hija, la nieta y el yerno del líder supremo. Tras la confirmación de la muerte de Khamenei, se destacó la reacción de varios líderes mundiales, como el presidente ruso Vladimir Putin, que denunció una cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional, al tiempo que lo calificó como un destacado estadista y expresó su más sentido pésame al pueblo iraní. Pero quisiera detenerme un poco en quién fue Khamenei para entender su importante historia y por qué era tan polémico incluso en Irán. El líder supremo, fallecido a los 86 años, era la máxima autoridad política, militar, judicial y religiosa desde 1989, cuando sucedió al líder de la revolución de 1979 y fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini. Antes de llegar al cargo, el clérigo chiita fue presidente entre 1981 y 1989, por lo que su mandato estuvo marcado por la guerra con Irak, y siempre tuvo una postura fervientemente conservadora, por lo que era muy cercano a Khomeini. Y ya como líder supremo, ordenó aplastar brutalmente las manifestaciones contra el régimen, como las protestas estudiantiles de 1999 por la clausura de un diario reformista, las que tuvieron lugar 10 años después por un presunto fraude en las elecciones presidenciales, o las del 2019, conocidas como Primavera Persa, y que dejaron cientos de muertos, aunque no se sabe la cifra exacta, dado que el gobierno ordenó confiscar los cuerpos y prohibir los funerales. Pero las represiones más recientes son las del 2022, tras la indignación generada por el asesinato de Maya Amini, una mujer que había sido arrestada por llevar mal el velo islámico, y las de enero pasado, en las que murieron más de 7.000 personas. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, de 86 años, dominó Irán desde que asumió el poder de por vida en 1989, sucediendo al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini. A lo largo de décadas reprimió brutalmente una serie de protestas como la movilización estudiantil de 1999, las manifestaciones masivas desencadenadas en 2009 por unas controvertidas elecciones presidenciales y una ola de protestas en 2019. Khamenei también sofocó duramente el movimiento Mujer, Vida, Libertad de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres. En junio de 2025, el líder supremo tuvo que esconderse durante la guerra de 12 días provocada por un ataque sin precedentes de Israel que puso de manifiesto la penetración de la inteligencia israelí en las estructuras iraníes. Pero sobrevivió y ante la nueva ola de protestas que sacudieron el país a comienzos de 2026, apareció desafiante como nunca. Ante la amenaza constante de ataques israelíes o estadounidenses, estuvo en los últimos meses bajo alta protección. Sus apariciones públicas, poco frecuentes, nunca se anunciaban con antelación ni se retransmitían en directo. Al igual que el ayatolá Khomeini, nunca salió del país desde que asumió el poder. Durante más de 35 años trabajó con 6 presidentes iraníes, permitiendo pequeñas aperturas reformistas. En cuanto a la comunidad internacional, reaccionó con división, pero sobre todo con cautela, tanto al ataque contra Irán como a la muerte de Khamenei.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el inicio de las hostilidades. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, le pidió a Irán que se abstuviera de realizar ataques indiscriminados. El primer ministro británico, Keir Starmer, aclaró que no tenían intención de participar en los combates, pero que pondría sus bases a disposición de Estados Unidos para destruir los misiles iraníes en tierra, lo que calificó como un objetivo preciso y limitado. El mandatario español, Pedro Sánchez, destacó que se podía estar en contra de un régimen odioso y a la vez estar en contra de una intervención militar ilegal, injustificada y peligrosa. A su vez, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, calificó la operación contra Irán de inaceptable, condenó tanto el asesinato flagrante de un líder soberano como la incitación al cambio de régimen y destacó que era una violación de las normas básicas de las relaciones internacionales, lo que podría empujar a la región al abismo, una postura parecida a la de Corea del Norte. Asimismo, Rusia dijo que la guerra contra Irán era un paso temerario y no provocado. El mandatario turco Recep Erdogan sostuvo que los ataques a Irán eran una violación de su soberanía y una amenaza a la paz regional. El francés Emmanuel Macron dijo que las cuestiones relativas a los programas de misiles y al nuclear no se resolverían por la fuerza. Venezuela lamentó la ofensiva de Estados Unidos e Israel. El Papa León XIV exigió detener la espiral de violencia antes de que la escalada se volviera irreparable. Y Canadá, Australia y Ucrania respaldaron los ataques a Irán. El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado el sábado contra Irán y la respuesta de Teherán contra otros países de la región desataron fuertes reacciones internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la escalada de violencia y pidió el cese inmediato de las hostilidades. China e India también advirtieron sobre una escalada en Oriente Medio y pidieron el cese inmediato de las acciones militares, mientras que Qatar y Arabia Saudita reclamaron un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional. Turquía también advirtió sobre los riesgos para la región y pidió a todas las partes que se ponga fin a la espiral de violencia. Deploramos los ataques de esta mañana que no solo violan claramente la soberanía de Irán, sino también amenazan la paz del amigo y hermano pueblo iraní. Por su parte, la Unión Europea pidió la máxima moderación a todas las partes y garantizar la seguridad nuclear. Francia advirtió además que la escalada en torno a Irán es peligrosa para todos. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para resolver la cuestión a través de canales diplomáticos, porque nadie puede pensar que las cuestiones del programa nuclear de Irán, sus actividades balísticas y esfuerzos de desestabilización regional se pueden resolver simplemente con ataques. Canadá, Australia y Ucrania respaldaron las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir que Irán se dote de un arma nuclear. En América Latina, Brasil llamó a ejercer la máxima contención para evitar una escalada, mientras que Venezuela, cercano aliado de Irán, lamentó el ataque contra la República Islámica. Mientras tanto, aumentó el miedo a que el conflicto se saliera de control, ya que ante la fuerte contraofensiva iraní, Francia, Alemania y el Reino Unido se declararon dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses en la región, destacando que podrían lanzar acciones proporcionadas en colaboración con Estados Unidos, y agregaron que Teherán estaba poniendo en peligro a su personal de servicio y a sus ciudadanos en toda la región, por lo que le pidieron que cesara sus ataques indiscriminados. Esta decisión se tomó después de que fuera atacada una base naval francesa en Abu Dhabi, otras en Irak y Jordania, donde se encontraban tropas alemanas, y una británica en Chipre, aunque no hubo muertos ni heridos. Pero la guerra también amenaza con expandirse hacia el Líbano, dado que Hezbollah, aliado de Irán, disparó proyectiles hacia Israel por primera vez desde el alto al fuego de noviembre del 2024, declarando que se trataba de una represalia por el asesinato de Jamenei. Uno de los cohetes fue interceptado por las defensas antiaéreas cerca de Haifa, mientras que los otros cayeron en zonas deshabitadas, por lo que no causaron víctimas. De cualquier forma, Israel, que violaba el alto al fuego periódicamente con sus ataques en todo el territorio, respondió apuntando contra Beirut y varias regiones del sur, matando a más de 30 personas. Previamente, Israel había ordenado la evacuación de más de 50 localidades del sur del Líbano, generando caos en los barrios fronterizos, ante la posibilidad de que se retomaran los enfrentamientos a gran escala, al tiempo que también se prevé la implicación directa y a gran escala de los hutíes de Yemen. El ejército
ejército israelí ha lanzado un ataque aéreo contra los barrios del sur de Beirut, la capital del Líbano, además de varias zonas junto a la frontera líbano-israelí durante la madrugada del lunes, en respuesta a un ataque con cohetes perpetrado por Hezbollah unas horas antes. Esta ofensiva inicial no consiguió alcanzar sus objetivos. Uno de ellos fue interceptado por las defensas aéreas israelíes cerca de Haifa, ciudad portuaria al norte del Estado hebreo, mientras que otros cayeron en zonas deshabitadas. Tras el ataque de Hezbollah, el ejército israelí reclamó a los residentes de más de 50 localidades libanesas del sur que abandonaran sus hogares ante su inminente ofensiva. Los pueblos de la frontera han sido repetidamente atacados por Israel pese al alto el fuego firmado en 2024 y la presencia de tropas de Naciones Unidas, con decenas de civiles libaneses muertos desde entonces. La organización chií de Líbano, que confirmó el ataque esta medianoche, ha afirmado que se trata de una represalia por el asesinato del ayatolá de Irán y las repetidas agresiones israelíes pese a la firma de un armisticio hace 2 años. Hezbollah está aliado militarmente con Irán, al igual que Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de misiles balísticos o drones que pudieran venir de Oriente Medio. Y los dirigentes de Alemania, Francia y Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para cuidar sus intereses y los de sus aliados en el Golfo. Una aeronave no tripulada ha impactado durante la madrugada de este lunes contra la base militar británica de Akrotiri, en la Chipre greco-chipriota, causando daños materiales menores sin que se hayan registrado heridos. Más allá de los anuncios de Starmer y el permiso para que Estados Unidos utilice sus bases en sus ataques contra Irán, Donald Trump apuntó contra el Reino Unido, afirmando que la relación ya no era la misma, ni que tendría que haber colaborado mucho más, tras lo cual el primer ministro británico respondió que prefería no involucrarse en los ataques iniciales porque no se correspondía con los intereses de su país. A su vez, Francia comunicó que tras el ataque contra la base británica, enviaría a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, una fragata y varios cazas. Pero la noticia más importante la dio el presidente Emmanuel Macron frente a un submarino nuclear en la base militar de Île-Longue, comunicando un endurecimiento de la doctrina nuclear que contemplaba el aumento del arsenal nuclear por primera vez desde 1992, con el propósito de proteger los intereses vitales, aunque no especificó cuántas ojivas pensaba sumar a las 290 actuales. El presidente dijo que las múltiples amenazas los obligaban a reforzar la disuasión, y advirtió que si utilizaran todo su arsenal nuclear, ningún país sería capaz de responder, una afirmación que choca con la teoría de la mutua destrucción asegurada. Además, 8 países europeos se sumarían al plan de disuasión continental, que incluye la cooperación en misiles de largo alcance, el despliegue de cazas Rafale y submarinos nucleares, al tiempo que se crearía un grupo directivo europeo de seguridad nuclear. Asimismo, Macron dijo que se permitiría la participación de otras fuerzas armadas en las actividades nucleares de su país, aunque aclaró que la decisión sobre el uso de estas armas recaería solo en el presidente francés. El presidente francés Emmanuel Macron arribó a la secreta base militar francesa de Île-Longue a bordo de un avión Dassault Falcon escoltado por 4 aviones de combate Rafale. El propósito del viaje, anunciar una actualización de la doctrina nuclear francesa en medio de la preocupación europea por el compromiso vacilante de Washington mientras la guerra de Rusia en Ucrania se adentra en su 5º año y a medida que se agrava el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El mundo se está endureciendo y las últimas horas lo han demostrado una vez más. Debemos fortalecer nuestra disuasión nuclear ante las múltiples amenazas y considerar nuestra estrategia de disuasión en el continente europeo. Macron afirmó que 8 países europeos acordaron participar en el plan de disuasión nuclear avanzado propuesto por Francia, entre ellos Alemania, Reino Unido y Polonia. Los países podrán albergar fuerzas aéreas estratégicas francesas con armamento nuclear, que podrán desplegarse por todo el continente europeo. Ofrecemos a los aliados la posibilidad de participar en nuestros ejercicios de disuasión. Esto también puede implicar el intercambio de inteligencia incluso más allá de nuestras fronteras o la participación de las Fuerzas Armadas convencionales de nuestros socios en nuestras actividades nucleares. Sin embargo, indicó que no se compartiría la toma de decisiones sobre el uso de las armas nucleares. La decisión final no es algo que deba compartirse, ni su planificación ni su implementación. Según nuestra Constitución, esto corresponde exclusivamente al presidente responsable ante el pueblo francés. Desde la sede de los 4 submarinos lanzamisiles balísticos de Francia, Macron también anunció que el país aumentará su arsenal nuclear. Y uno de los primeros ataques de Israel apuntó contra una escuela primaria en la ciudad de Minab,
asesinando a por lo menos 168 niñas, aunque las autoridades advirtieron que el número podría aumentar por la cantidad de personas heridas de gravedad mientras seguían buscando entre los escombros. A su vez, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional responsabilizó directamente al brutal régimen estadounidense y al corrupto régimen sionista, calificando el ataque como pérfido, y adelantó una respuesta aplastante, al tiempo que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que se había tratado de una agresión criminal. El presidente Masoud Pezeshkian afirmó que el acto de barbarie dolía en los corazones de todo el pueblo iraní, y el embajador ante Naciones Unidas denunció un crimen contra la humanidad, mientras que tanto Estados Unidos como Israel se limitaron a afirmar que estaban investigando lo sucedido. Pero este hecho, sumado a la muerte de Jamenei, aumentó la indignación de gran parte de los países de la región, y unas manifestaciones en Irak y Pakistán derivaron en incidentes e intentos de tomar misiones diplomáticas de Estados Unidos. En la ciudad pakistaní de Karachi, por lo menos 9 personas perdieron la vida por impactos de bala, a las que se suman 30 heridos, aunque no se sabe quién les disparó a los manifestantes con fuego real. A su vez, en Bagdad también se intentó asaltar la embajada norteamericana y miles de personas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, aunque no hubo muertos ni heridos de gravedad, al tiempo que el gobierno iraquí también denunciaba que el asesinato de Jamenei había violado todas las normas humanitarias y morales. La indignación por la ola de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se extendió a Irak y Pakistán, donde el domingo multitudes intentaron asaltar misiones diplomáticas estadounidenses. En la ciudad pakistaní de Karachi, cientos de jóvenes fueron dispersados con gas lacrimógeno tras intentar invadir el consulado estadounidense, y al menos 9 personas murieron por impactos de bala, según un documento hospitalario visto por la France Press. Una treintena resultaron heridas. No estaba claro quiénes eran los autores de los disparos. En la misma jornada, cientos de manifestantes proiraníes trataron también de asaltar la embajada estadounidense en Bagdad, la capital iraquí. Los manifestantes, que se habían reunido desde primera hora del domingo, lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno. La Media Luna Roja indicó en la noche del sábado que el balance de muertos por un bombardeo que golpeó una escuela en el sur de Irán se elevó a más de un centenar de personas. Contactado por la France Press, el ejército israelí no hizo comentarios sobre las informaciones. Por su parte, un portavoz del Comando Militar estadounidense en la región dijo al diario The New York Times que son conscientes de los informes sobre daños a civiles como consecuencia de las operaciones militares en curso y que lo estaban investigando. En un comunicado, el presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el ataque de salvajada, mientras que el embajador de Irán ante Naciones Unidas acusó a Estados Unidos e Israel de haber cometido un crimen de guerra. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para seguir analizando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. No se vayan, ya volvemos.